sumándose las compas. Bueno, ¿pudieron leer lo primero? Sí. Sí. Sí, yo lo leí hace tanto que ya no me acuerdo. No, Sí. Pasó haberlo leído de bastante, nuevo. pasó bastante con esta, parece que a propósito se yo metió. te cuento mi primera cuestión. Descubrí a Silvina Ocampo. Yo pensé que existía una Ocampo sola. Eso fue mi gran descubrimiento. Descubrimos a la hermana menor, diría. Exactamente, que no la tenía para nada. Yo la conocía y no sabía que era hermana de la otra. Ah, mira. Es más, No, me yo ni la parecía conocía. ¿Y con qué historia? Siendo la hermana. Yo había leído pero jovencita era, un libro que se llamaba La Inundación. Las inundadas, me parece que es. No, La Inundación. Ah. Que se inunda Buenos Aires. Bah, Buenos Aires. Nunca dice que es Buenos Aires, pero parece que fuera Buenos Aires. Yo me convencí que era Buenos Aires. No, seguramente. Y entonces, yo que era muy jovencita, me dio como cosa, porque no es que se inundó en un momento y después se retiraron las aguas. Tuvo meses y meses inundado. Y todo lo que le pasan a los inundados, no, fue como un caer tremendo para mí, porque nunca me había puesto a pensar todos los problemas que tiene un inundado. Sí. Y más en una ciudad grande, mucho peor que en el campo es horrible. Sí, no. Porque tampoco tenía mucha idea de lo que es inundarse en el campo hasta que mi mamá me dice, y bueno, pues se mueren los animales, se pudren los cultivos. Horrible todo lo que pasa también en el campo. Claro. Y bueno, es lo único que leí de Silvina Ocampo. Igual me acuerdo de ella, me acuerdo de haberla visto haciendo ¿cómo es? Entrevista. Sí, bueno, sí, casi en los finales era bastante más activa. Al principio no, por supuesto, hasta la década del 70, 80 se mantuvo bastante. En realidad ella decía, una frase que solía decir es, no soy sociable, soy íntima, decía ella, ¿no? O sea, era una persona que en realidad hay como una cosa instalada de que, habiendo sido la hermana de Victorio Campo, lo que significaba Victorio Campo fue contemporánea a Eva, y así como el espejo, ¿no? El espejo, el contraespejo, digamos, es una de las familias más ricas de la Argentina, una mina que aparte viajó a Francia, y que aparentemente para el afuera era extremadamente generosa, pero con Silvina particularmente, que es la menor, Victoria Ocampo es la mayor, Silvina es la menor de 6 años. Con Silvina particularmente Silvina tiene como un recuerdo bastante cruel con la hermana, ¿no? Hay una anécdota que cuentan, que creo que la refiere Mariana Enríquez en el libro, que después, bueno, a ver, como todos estos escritores, hay mucho de leyenda popular, de cosas que se van viendo, pero bueno, ella, al ser una familia tan rica, con tantas hermanas, mujeres y demás, entre Victoria y Silvina había 13 años de diferencia. Un montón. Mucho. Y entonces Silvina era prácticamente criada, educada por una niñera, que creo que se llamaba Fanny, creo. Y Fanny era como su mamá, o sea, era la que estaba siempre. Cuando Victoria se casa a los 23 y se va a vivir a Europa, o sea, se va a vivir a Europa para casarse, digamos, decide llevarse como dama de compañía a Fanny.
Claro. Se quedó huérfana. Dejándola absolutamente huérfana. O sea, porque ella sentía como que se lo hacía a propósito, que le estaba quitando lo único que ella tenía propio, digamos. Y por supuesto como que la ningunearon y Fanny se fue. Y la anécdota cuenta que cuando Victoria se despedía de todas las familias, ella se subió a un árbol y se escondió. Y Fanny la buscaba por la casa para poderla saludar y ella no salió. No quiso despedirse. Y como que a partir de ese momento, ella empezó a tener como una historia interior muy torturada con respecto a lo familiar. Si ustedes leen un poquito, van a ver, el cuento que les pasé no es un cuento casual en las dos versiones, ¿no? Pero ella tiene mucho en su literatura de crueldad. Sí. O sea, hay mucha crueldad en lo que escribe, y fundamentalmente en niños, sí. ¿no? Hay mucho niño cruel en las historias. Después se casa con Bioy Casares, Nada más y nada menos. también con una historia muy compleja. O sea, Juan José Sebrelli, en el libro que edita sobre historia secreta de los homosexuales en la Argentina, cuenta que ella es bisexual. Cuentan en otros libros, hay una escritora que se llama Elena Garro, que fue la esposa de Octavio Paz, que aparentemente fue amante durante muchos años de Bioy Casares, que a su vez Octavio Paz era íntimo amigo de Bioy Casares, y que entre ellos había como un arreglo, un contrato matrimonial. Silvino Campo y Bioy Casares estuvieron casados 50 años. Wow. Muere ella primero, 5 años después se muere él. Fueron longevos porque Silvino Campo muere a los 90. Sí. Y escribió casi hasta los 87, 88, por ahí. O sea, publicó. Pero cuentan que era como un contrato de mucha libertad, de que cada cual hacía lo que quería. Pero todo esto surge a posteriori de la muerte de Silvina. Es como si hubiera habido una necesidad de todo aquello que ella había mantenido en secreto, esa vida secreta que guardaba tan celosamente, hubiera tenido necesidad de salir, porque hasta el propio Bioy Casares lo hace, o sea, lo hace público. Había tenido necesidad de salir a la luz, que la gente lo supiera, que supiera esa vida libertina, extraña. Y hubo muchos escándalos a posteriori. Hubo un escándalo en el Malva, 10 años después que ella murió, que se le hizo un homenaje, que coincidía la fecha, digamos, de los 100 años que hubiera cumplido y los 10 años de su muerte. Y aparece una familiar de los Ocampo, que, digamos, Hola, como chicas. que... Hola. Hola. Por Como fin. como que irrumpe en la sala, o sea, interrumpe lo que se está hablando, se para y dice que con qué cara le estaba haciendo un homenaje a Silvina, cuando la que merecía eso era Victoria, que era la persona generosa de esa familia, que Silvina era una persona oscura, mala, y de un escandalito, en pleno Malva, en plena... Y hay un libro, que ahora se me fue el nombre de la autora, de Bordeló, creo que es Simón Bordeló, que publica, que se llama Correspondencia Pizarnik, que creo que alguien en el grupo lo comentó, en donde era la publicación de una serie de cartas que Alejandra Pizarnik y Silvino Campo mantuvieron entre ambas, en donde 8 meses antes de suicidarse Alejandra Pizarnik le confiesa su amor en una carta a Silvina. Wow.
Sí, es una historia que te digo, cuando uno empieza a meterse, no desde la parte de chusmerío, sino en lo que implicó en su escritura, ¿no? Porque sí, lo ella biográfico. Sí. La hermana Borges y Bioy fueron los fundadores de nada menos que de la revista Sur. Sí. O sea, estamos hablando como, no sé, de un emblema de lo que fue la literatura argentina por aquellos años. Y ella siempre estuvo ahí, casi como, si bien tuvo sus producciones y tuvo sus reconocimientos, siempre había como una cuestión de observación sobre lo que ella hacía, ¿no? O sea, Bioy decía que era una esposa mediocre y una torpe ama de casa, una cosa así, cosas bastante complejas. Y su literatura era siempre puesta sobre el foco, de a ver si estaba a la altura, ¿no? Y siempre en comparativa con su hermana. Por eso ella va y viene, en realidad, publica un primer libro de cuentos, que después ella lo detesta, hace el libro de cuentos, después se va a la poesía, después pasa un tiempo largo sin escribir, después vuelve a la poesía, después vuelve a la narrativa y es en donde produce más. Y esto que yo les mando en el cuadernillo, que es 2 versiones de un mismo cuento que pertenecen al último libro que escribe de narrativa, Los días de la noche, que lo publica, creo que del 80, por ahí. O sea, el último libro así como importante. Tiene 2 versiones que, como bien se pueden haber dado cuenta, una es para adultos y la otra es infantil. Sí. Pero no es lo único que hizo. Lo hizo con muchos de sus cuentos. Muchos de sus cuentos los reversionó a historias infantiles. Hay infinidad de estudios tratando de entender por qué Silvino Campo hacía eso, que es casi como una intertextualidad, intertextualidad sobre sí misma, ¿no? Tomarse a sí misma y reinterpretarse para los niños. Amén de haber escrito unos cuantos libros infantiles al principio, cuentos. Mira. Pero no es casual que yo haya elegido a Silvina Ocampo. Y no es casual que la haya elegido a posteriori de Samantha Schweblin. O sea, hay como un hilo conductor en sus literaturas. Hola, Caro. En su literatura, entré en calor, chicas. Es como, porque Samantha también tiene niños crueles, o niños extraños en su literatura, ¿no? Y también Samantha tiene una historia compleja con su propia niñez y con su propia construcción familiar. Y también hay una cuestión de intento de que la voz femenina aparezca, que es lo que le pasa a Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es dura para escribir, no hace concesiones, ninguna concesión. Es más, cuando uno lee La soga en las 2 versiones, el cuento es exactamente igual, hasta el final. Sí. Sí, pero el cambio del final cambia todo. Y sí, Claro, sí. completamente. Pero nos habla de una persona, ojo, tengan en cuenta que estos cuentos Como fueron que escritos apuesta a la para libertad niños, el otro. pero fueron escritos para chicos o niñes, en una época en donde era muy fiscalizada la literatura infantil, porque después se iba a usar en los colegios
O sea, Claro. formaba parte del material bibliográfico que los chicos iban a leer en los colegios. Entonces, había como como temáticas, como léxico, que esto es una cosa que siempre me llamó la atención cuando uno investiga o lee sobre estas autoras, ¿no? La importancia que tenía el léxico. ¿Ustedes recuerdan? No es una palabra que ahora se use. Tenés que tener un buen léxico. ¿Qué significaba eso? ¿No? O sea que hay palabras, claro, no importa si lo que estás diciendo es una barbaridad. Pero que esté bien Formas. escrito. Claro, ¿qué forma le vas a dar a esto? La forma, claro. ¿No? Y la Entonces buena lo que uno educación. logra es Hoy le estaba sortear leyendo eso. un cuento a mi nieta, disculpa Leti que te cuento, que le estaba leyendo ¿no? un cuento a mi nieta, Caperuzota Azul, que los nuevos autores como que reversionan esos cuentos escritos en un lenguaje españolizante que a los chicos ya no les llega, y le agregan que no tenía wifi en el bosque, que tenía el celular, que los ayornan a la realidad de los chicos A de la ahora. época, claro. Claro. Acá lo que pasaba era que ella no hacía concesiones con respecto a lo que quería contar. Sí le cambiaba el final, porque te imaginás que el chico, vos le terminás un cuento diciéndole lo que dice la primera versión, primero que no pasa en el sentido, no te lo van a admitir para literatura infantil, ¿no? Y es casi como... Y paradójico, porque que un lobo se coma a la abuela, viste, tampoco es muy liviano. Pero eso estaba dentro del espectro de lo maravilloso. Ojo, Perrault, Andersen, todos estos, Grimm, que nunca sabemos si lo escribieron, si lo recopilaron, qué carajo hicieron con todo eso. Porque si algún día podemos hablar de lo que eran los cuentos originales, que tenían en realidad otra función, ¿no? Muy ideológica. Muy ejemplificadora y muy de eso. Hansel y Gretel, por ejemplo, es un cuento que está pensado para lo pesados que eran los niños en esa época, en la plena época de la Revolución Industrial. O sea, este pibe me trae gasto, no lo puedo sostener más. No era el subtexto, y no tenían derechos del niño. Uno después, en la lectura y a lo largo del tiempo, se toma Hansel y Gretel como los dos pobres niños, las pelotas. No eran pobres niños en la época que ese cuento empieza a circular. Eran un retrato de la época. Arreglátela como puedas, chiquito. Yo ya no puedo contigo. 10 años, ya está. Bueno, uno lee cualquier libro de Dickens y entiende lo que era la niñez en esa época. Bueno. Pero volviendo a Silvina, sí, perdón. No, que hay unos cuentos de Triunfo Arciniegas, el colombiano, que te reversiona todo a Caperucita, hasta incluso tiene tintes sexuales. Sí. Hay uno que yo leí hace poco, un mini relato, que era como que se encuentra loco, a mí me resultó gracioso, que se encuentra Caperucita con el lobo, y le dice el lobo: ¿dónde vas, Caperucita? ¿Vas a lo de tu abuelita? Sí, voy a lo de mi abuelita, pero te advierto que yo ya leí a los Grimm. Ah, bueno, le dije, me voy a lo de los 3 chanchitos. Ojo que ellos también lo leyeron, ¿eh? Claro. Sí, Caperucita claramente era también una advertencia, ¿no? De lo que eran las intenciones de los hombres, ¿no? Claro. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que ella, la única concesión que hace es cambiarle el final, agregarle un final que incluso si uno lo lee, no tiene nada que ver con lo que viene contando. Sí. Y se mete en otra historia. Se mete en otra historia. En otra historia. Es otra historia. La del zoológico. El osito lavador, o sea, entra en una casi como burlón, si uno lo pudiera
¿no? Categorizar, ¿no? Porque la serpiente lo pica. Claro. Sí. Él se hace el muerto, en una muere y en la otra se hace el muerto, pero la serpiente lo pica. O sea, esa soga se convirtió en una serpiente. El cuento no cambió, No, pero se arrepintió. Claro, se arrepintió del final Pero trágico. en algún momento yo pensaba en esta cuestión de la soga como una metáfora de lo que la opresión, ahora que vos contaste todo lo que vivió ella, una opresión social. Y en el primer cuento es como que la soga la pudo. Y en cambio en el otro, yo lo interpreté más por el lado de la liberación, más allá de la versión infantil, ¿no? Esta cosa de que la soga sigue viviendo, muy condicionada dentro de una jaula, pero, digamos, es de la única manera que podía sobrevivir, adentro de una jaula. O sea, la Perfecto. libertad enjaulada. Y me Perfecto. recuerda a esto que hablábamos el otro día, el cuento de Black Mirror, ¿no? Esta cosa de que estamos presos. Tal cual, puede ser perfectamente una interpretación del cuento. O sea, cuando después vamos a charlar un poco de la actividad que hicimos con los dados, ¿no? Para que profundicemos un poquito lo que mandé en ese documento. Pero bueno, a mí ahora lo que me gustaría es escucharlas a ustedes, qué les pasó con lo que leyeron y con lo que hicieron. Después vamos a ir a las preguntitas específicas, pero un poquito primero, ¿qué les pasó con lo que leyeron? Clota un poco nos contó. ¿Quién quiere seguir? Amalia nos contó que la conocía por la Bueno, ¿puedo yo? Sí, Liliana. No, yo no la conocía. Y bueno, primero leí lo del cuadernillo y bueno, me impactó. En principio, bueno, ya saben, ¿no? No soy una gran lectora de cuentos y menos escritora, así que para mí es todo un mundo casi nuevo. Y bueno, la diferencia... ¿Te gusta? ¿Te gusta el mundo nuevo? Sí que me gusta porque estoy entrando en un mundo que no, la verdad, me gusta. No me gusta quizás lo que termina, o sea, lo que es trágico, lo que es terror y todo eso. Eso no me gusta, por lo tanto que me gustó más la segunda versión, eso seguro. Y ahí dice si uno se identificó, bueno, sí, de alguna manera, o sea, me gustó más. Pero, bueno, me gustó también, bueno, un poco entrando en las preguntas, ¿no? Lo que era el cuadernillo, vos decís por qué elegiste esto, y bueno, daba la posibilidad de comparar. Y la verdad que la leí varias veces, y hoy justo llegué a un montón de cosas, porque ahí vos ponés de cosas sutiles, bueno, hay diferencias en la puntuación, hay algunas diferencias en lo que dice, no muy grande, pero la dice. Bueno, ahí cuando Clota dice Ahí lo te que... hago un punto y te hago una pregunta. ¿Por qué te parece o por qué les parece que puede haber diferencias en la puntuación? Y a mí me parece que se hace de más fácil lectura la segunda. Es como más espaciado, generalmente transforma puntos que eran seguidos en aparte, hay varios, y hay uno que no, que es al revés, pero, y ahí también es como que cambia el párrafo, entonces se hace como más, de más fácil lectura, el otro es muy, todo demasiado corrido, es todo que también evidentemente tiene un sentido, a lo mejor tiene que ver con un contenido, ¿no? Porque la forma tiene que ver con el contenido. O tal vez tenga que ver con que el segundo está más pensado para ser narrado. Claro, para ser contado. En forma oral. En forma oral, puede ser. ¿No? Porque está dirigido a niños. Claro, puede ser. Sí. Bueno, la cuestión que eso es un aspecto que es muy didáctico, o sea, incluso comparando, que bueno, yo no doy para, digamos, pero una de las primeras cosas es que en cierto sentido me resulta más fácil lectura,
en cierto sentido, que la Shevlin, ¿no? Es como más escolástica, es más, bueno, además está todo ese tema que voy a decir del léxico, o sea, denota una época y un lugar. En esos cuentos nos está hablando de una época por los juegos, por incluso un lugar que seguramente es la ciudad de Buenos Aires o un lugar cercano, ¿no? En donde no era todo tan ciudad-ciudad, a lo mejor era más campo-ciudad, podía ser San Isidro, o podía ser que tenían casa en San Isidro. Entonces, denota muchas cosas, porque es como una narración que va incluyendo los juegos infantiles. Bueno, ahí tira también con eso de la soga, cuando 2 veces dice algo de ahorcar. Yo lo primero que temí es que el chico se ahorcara. Eso fue lo primero que a mí me vino en la primera lectura. Yo digo, ay, se va a ahorcar, ¿no? Y ella lo tira. Es como en las películas cuando te tiran cosas que después no es, ¿no? Y no. O sea, que la pique la serpiente, que se transforme en la serpiente y que lo pique lo era más fácil que un pibe jugar a ahorcarse. O sea, digamos, más real, ¿no? Me cuesta a mí lo fantástico. Entonces, bueno, eso. Me sorprendió, me dolió, bueno, nada, me dejó mal. Por eso que la segunda, bueno, esa salida así, en donde también dice diferente la serpiente en la primera lo velaba, dice, y en la segunda lo lloraba. Lo lloraba, claro. Lo lloraba. Es como, eso es bueno, esa animosidad que pone ese los pequeño objetos. nexo es lo que permite dar el salto, ¿no? O sea, lo lloraba. Claro, lo velaba, es mortífero como final. Lo lloraba, me da la posibilidad de irme al otro final. Claro, ¿no? sí, como que ahí también se había desbarrancado la serpiente esta, la soga, y bueno, tuvieron que ponerla en el zoológico, todo eso. No, lo otro, no, lo del narrador, porque en las dos, yo en la segunda vi que, dice de la foto, esa foto que se sacan y que él se la da al que está narrando, entiendo yo. Y sí, yo sí, dije, hay un no. cambio. Hay un cambio ahí en la persona. Que a ver, vamos a buscar. Es el último párrafo. Dice. Claro, hay un cambio. A ver, acá es como que el narrador, cuando uno llega a la frase final, cuando dice, Toñito me regaló la tarjeta postal que guardó como recuerdo. Sí. O sea, viene contando como si fuera simplemente un narrador omnisciente, observador omnisciente de las cosas, sería, ¿no? Claro. Y en esa frase final hay como una inversión. Claro. Del narrador, o sea, no una inversión, es como que el narrador toma cuerpo en el fotógrafo. Porque es donde dice. Sí, no, dice, Toñito me regaló en el fotógrafo, ¿no? Sí, es el fotógrafo. Sí, me permiten que saque, no, perdón, toma cuerpo, porque yo ahora leyéndolo rápido pensé que habla de ese fotógrafo, no, toma cuerpo y es como si hubiera estado presente. Claro, o sea, como que hay el que narra toma como si fuera una obra de teatro, no sé, es alguien que aparece que no estuvo en toda la obra de teatro y de golpe. Exacto, y de golpe viene y recoge la foto. Claro, y hay una relación ahí entre dos mundos, no sé, es algo. Bueno. Pero en la otra versión, porque yo dije, esto no pasa en la segunda, porque estaba viendo las diferencias. En la otra también aparece, porque dice que yo lo vi muerto. Yo lo vi muerto, exacto. Ese yo es el narrador. Tal cual. Cambia de la tercera persona a la primera, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, y bueno, esto me llevó, yo escuché, leí lo de Mempo Giardinelli que mandaste, y ahí nombra el automóvil, el cuento, y lo leí. Y bueno. ¿Y qué te pareció? Y bueno, es otro tipo de cuento completamente. Hay muchas cosas que denotan, entre otras cosas, el machismo de la época, de esa época. Impresionante. Sí, hay varios de esas que son muy, muy significativos. Yo les iba a mandar, que seguramente se los mandaré, pero para darle un poco de aire también, porque les mandé los 2 tomos de
de los cuentos completos no sabía si habían leído, si no habían leído, digo, no, tampoco voy a saturar a ese extremo, pero hay uno que está en los tomos que me mandé, lo pueden buscar, que es Autobiografía de Irene. ¿Autobiografía? De Irene, la autobiografía de Irene. Yo no sé si ustedes han leído a Cortázar. Cortázar la defendía mucho. No. Y es más, decía que era una gran escritora. Pero más allá de eso, porque eran todos como la misma élite, ¿no? Bueno, ahora después vamos a tocar este tema de nuevo cuando hablemos de lo fantástico en puro, como para cerrar la primera etapa de lo fantástico y después pasarnos a otra escritora para la semana que viene. Pero si ustedes han leído a Cortázar, Cortázar tiene muchos cuentos, algunos más explícitos, otros menos explícitos, en donde existe como una especie de intercambio de personajes, ¿no? O sea, como que, pues La noche boca arriba, por ejemplo, Lejana es otro, en donde una mujer y una empleada de servicio se encuentran en un puente para devolver un collar, esta sirvienta que le había robado a la señora, y cuando se alejan, cambia la perspectiva del cuento y cada personaje pasa a ser el otro. O sea, como que el alma, por decirlo de alguna manera, de la señora va en el cuerpo de la sirvienta y el de la sirvienta en el de la señora. O sea, hay mucho de eso en Cortázar, mucho de esta cuestión de mezclar los personajes e intercambiarlos. Y en la autobiografía de Irene, que hay que leerlo con ganas y con tiempo, porque es un cuento que hay que ir y volver sobre ese cuento, porque es un cuento narrado en primera persona, largo, casi un monólogo, que a veces hasta uno se pierde en lo que va contando y en lo que va diciendo. Pero ahí existe una fuerte presencia de lo que significaba ser mujer, de lo que cargaba la mujer en esa época. Por supuesto, contado al estilo de Ocampo. Sí. ¿No? Nada va a ser claro, nada va a ser absoluto. Claro, es tan obvio lo que me está diciendo, las pelotas, nunca va a ser obvio lo que me va a decir. Creo que Autobiografía de Irene, aparte de haber 800 estudios sobre la autobiografía de Irene, es un cuento que nos permite también adentrarnos bastante en ella. Si quieren, lo pueden buscar en los 2 tomos que yo les mandé porque está. Y no, después les mando yo un PDF con el cuento solito. Está bien. Pero bueno, y por último, lo otro que decía es que ahí también hay poner un ánimo, una vida a un objeto, que es el automóvil, sí, ¿no? Y que tiene todo un montón de significado. Así que en ese sentido tenía también una personificación o una animalización. Personificación de los objetos, ¿no? Así que no, la verdad que me resultó muy... Le sacaste mucho jugo, me encanta, me encanta. Sí, las preguntas fueron muy buenas también, te digo, y me hizo pensar... Las preguntas son más bien disparadores, porque a veces la pregunta en sí misma no es necesario contestarla, sino que a veces es como un párrafo completo, que uno termina contestando todas las preguntas juntas. Bueno, gracias Liliana, vamos a seguir. Gracias a vos. Mónica quiere hablar, Mónica Graciela. Estás muteada, me parece. No se te escucha. Desconecto un momento el auricular, sí. Los auriculares, sí. Les decía que como estoy medio atrasadita con respecto a los temas, recién hoy escuché el audio, o sea, lo escuché un par de veces, la lectura del cuento de la soga. Y claro, yo no leí el cuestionario ni el trabajo, así que no tengo... Pero justamente para comentar, tengo el tema, que los niños son así. Les gusta jugar, matar las hormigas con el reflejo del sol y la lupa.
lo he visto como madre, como docente, o sea, hay toda una imagen poética, quizás más también en esa época, de que los niños eran puros y santos. Hoy los niños los vemos como lo que son, como niñes, que hacen sus experiencias, tienen sádico como tenemos nosotros los adultos también. Así que Lo de el cuento polimorfo perverso. perverso, sí, tenemos, mira. Ayer tengo la anécdota que contaba mi sobrina fue a hacerse una cirugía odontológica y el odontólogo la recibía con la anestesia en la mano echando el chorrito. Yo qué sádico, asustando así al paciente, y somos así los odontólogos, los adultos y las niñas también. Y el hecho de jugar con la soguita, jugaba lo que se le ocurría, de pronto la horca, si vos ves, y más hoy en día también, si lo traemos a esta época, los chicos con qué juegan, qué leen. Ustedes me decían, claro, si lo pasamos este cuento para que lo lea un niño del 1900, no sé, mi papá tenía un librito que no está más, yo estuve buscándolo acá en la casa, que se llamaba La alegría de los niños, y eran todos los cuentos sin ningún filtro, en crudo, La Sirenita. Claro. Y la verdad que metían miedo también. Entonces, después no sé qué pasó, vino la onda Disney cuando yo era pequeña, y todo era suavizado hasta el punto que ya mis nietas no quieren ni el rosa ni nada, ¿viste? No quieren ser princesas ni nada, están como asqueaditas de todo eso. Entonces, esta es mi primera lectura de Silvino Campos, capaz que leímos algo en el secundario, no me acuerdo. Pasó hace tanto tiempo, y bueno, me falta mucha lectura literaria. No, pero está bien, porque en realidad lo que acabas de acotar es verdad. En realidad los niños no tienen las represiones que tenemos los adultos, ¿no? O sea, los adultos muchas veces pensamos cosas que no vamos a hacer porque no son políticamente correctas, pero el niño lo hace. O sea, los niños lo hacen, no nos animamos porque sabemos que está prohibido. Claro, ¿prohibido por quién y para qué? Porque el tema de las prohibiciones, justamente ya que estoy con mi hermana estos días, le decía, bueno, hay un montón de cosas, y le hablaba algo que cuando estaba cursando la materia de antropología en el CBC, de grande empecé a estudiar, decían que la prohibición del incesto era un invento. El patriarcado, un montón de cosas que a mí dijeron, pero sí, y es algo que te meten y tiene que ver también con el patriarcado. Claro. Y cuesta a mí, bueno, pasaron tantos años, sería, no sé, en el año 97, ponele que escuché eso, y sin embargo quedó, y dejé psicología después que me pasaron algunas cosas y me metí en antropología. Porque me pareció mucho más lindo y me resonaba más a mí. Claro, es más enriquecedor. Bueno, teniendo en cuenta esto que dice Mónica, Silvino Campos representa justamente, casada, siempre repito lo mismo, ¿no? Casada con Bioy Casares, amiga de Borges, y en un estrato social en donde las apariencias importaban mucho, no lo que se hacía, lo que se aparentaba. Si había mandatos con los cuales romper, bueno, la literatura le permitió a ella romper varias cosas, como por ejemplo hacer estos cuentos en donde aparece una soga que claramente no iba a provocar una intención en el niño quería jugar con la soga. Sí. O sea, el niño no se iba a ahorcar con la soga, la que probablemente iba a ser la macana iba a ser la soga, que tenía toda la libertad para hacerla. O sea, pero es muy interesante esto. Bueno, gracias, Mónica. Ahora, ¿quién quiere seguir? Ya que somos menos. Marina, perdón. Ahora. Bueno, yo coincido con todo lo que dijo Liliana, que no lo voy a repetir porque observé bastantes cosas de las que dijo ella, así que esas ya están. Pero otra de las cuestiones que observé
es que la primera versión tiene nombre y apellido. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, mientras que en la segunda versión directamente dice a Antoñito le gustaban los juegos peligrosos. Es decir, en un caso el nombre y apellido y en el otro caso no. Otra cuestión que encontré de distinto, además de la puntuación que dijo la compañera, cuando dice en la primera versión, nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. Eso dice en la primera. Y en la segunda, dice, nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga que es peligroso. Es decir, se nota que es una versión para niños porque ya hay como una advertencia. Gracias, exactamente. Y otra cosa que me llamó la atención, bueno, además del final, por supuesto, que es lo que se modifica, es que en la versión de niños, la segunda versión, hay una oración que dice, bueno, Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Y lo que a mí me llamó la atención es esta última oración. Era buena cuando quería ser desobediente. O sea, que esa soga es una maldita. Claro. En la primera dice, era buena. Punto. Claro. Y acá dice, era buena cuando quería ser desobediente. Yo creo que lo prepara para después digamos, lo que va a hacer la soga, que lo va a picar. Me parece. Exacto. Y prepara para el final. O sea, claro, tal cual. para la función aleccionadora que va a tener ese cuento. ¿No? O sea, cuando vos seas desobediente, claro, vas a tener que pasar por un periodo en donde te vamos a maestrar. Claro, tal cual. Y ese final, cuando la soga, ya sobre el final, si dije bien, cuando la soga le dice al fotógrafo que se acerque, yo cuando lo iba leyendo dije, acá la soga vuelve a ser una de las suyas. Porque, a ver, acercate, venite más cerquita. Eso me dio la sensación de que algo, ahí lo dejó abierto, no sabemos, pero yo no le tengo más confianza a esa soga. Esa soga puede hacer cualquier cosa, teniendo además... Pobre osito lavador. ¿Cómo? No te escuché. Pobre osito lavador, digo. Pobre osito, exactamente. Yo pensaba que ahora recién cuando vos contaste un poco lo de Silvina Ocampo, pero ¿qué niñez ha tenido Silvina porque ella se refiere mucho a los niños? Y yo pensaba en dos sentidos. Un primer sentido que cuando lo iba leyendo pensaba qué niñez atormentada puede haber tenido esa chica, y bueno, ahora vos estás contando todo eso de que se fue su segunda madre. Niñera. La cuidaba y quién sabe el dolor que le produjo, porque es una niñez atormentada, una niñez triste. Y en segundo lugar, yo después leí otros cuentos, no leí el segundo tomo, pero sí varios del primer tomo, y el que leí, que me dio vuelta en la cabeza y que no me los olvido, los otros me los olvidé, pero de ese no me olvido, que es La boda. Ah, sí. Yo digo, cómo ella usa el mundo infantil para mostrar la perversión de los adultos. Porque en La boda, bueno, no lo voy a espolear, no lo voy a contar, léanlo. Sí, léanlo, es interesante, porque trae un punto muy interesante lo que está diciendo Marina. Justamente lo deja deslizar desde la infancia, pero en realidad la perversión es de los adultos, ¿no? Obvio, claro. Y lo disfraza desde la infancia. Así que en ese sentido coincido con lo que dijeron mis compañeras antes, de que los adultos estamos, digamos, maquillados con ser gente buena, pero en el fondo también tenemos bastantes cosas. Que la cultura nos fue opacando, digamos, nos fue acomodando para vivir en sociedad o quién sabe para qué. Nos fue domesticando. Nos fue domesticando, tal cual.
Tal cual. Bueno, eso es lo que aporto. Yo no la conocía tampoco a Silvina. La primera vez que leí el cuento no me gustó. Dije, qué feo. Además veníamos con Samantha, que venía con toda otra onda. Está bien, se nota que es de otra época, tiene otra forma de escritura, otras palabras. No le encontré mucho sentido de entrada a la soga, pero bueno, después con todo el trabajo que vos nos mandaste, que uno tiene que volver a leer y volver sobre el cuento y a ver qué me está queriendo decir esta mujer y cómo se juega todo esto, bueno, le fui encontrando un poco más de sentido. De los que leí de la segunda, de la primera, ¿cómo se llama? Del primer compendio de cuentos, Sí. El que no me puedo olvidar es el de la boda. Bárbaro, chicas, ya anótenlo. Autobiografía de Irene y la boda. Vayan anotándose. Gran recomendación. Leni, Sí, vos viste que ya te comenté que yo tuve problemas con el teléfono. sí. Te falta eso. Estuve 3 semanas sin teléfono, con un telefonito chiquito. Bueno, ¿qué me pasó? Esto, cuando yo me compré, porque al final me tuve que comprar otro porque nunca consiguieron el repuesto para el mío, yo tuve que cerrar el WhatsApp del que tenía. Sí, perdiste lo que tenías. Perdí todo eso. Bueno, yo te lo mando por mail. Claro, por mail o por teléfono, porque ahora tengo. Bueno, listo. Listo. Pero me tuve que comprar uno nuevo, porque el otro no me anduvo. Entonces, pasa. de las 3 semanas esas me falta todo lo del WhatsApp. Bueno, por ejemplo, muchas cosas había bajado en mi computadora, pero eso claro. no. No te preocupes, yo después te lo mando por privado o te lo mando al mail. Me parece que me falta algún otro. Y no lo puedo ver, porque como no yo te cuento lo que hay después y vos me decís, ese me falta y te lo mando. Bueno, ¿vale? Dale, gracias. Bueno, a vos. ¿Quién más? ¿Quién quiere seguir? Me faltan. ¿Carolina? Carolina. Bien. Pero no hice la tarea. No importa, pero ¿qué te pasó? ¿Leíste el cuento? No, tuve algún problema, pero tengo acá, mira, ves que la tengo, ya claro. Tengo el libro. Y además le mandé, el segundo también lo tenía. Igual lo leí, el cuento ya lo había leído, el de la soga, lo conocía. Así que no voy a agregar nada más lo que dijeron las chicas brillantemente. Por eso ni te escribí, ni mandé cuento, me siento culpable, pero quería estar acá. A mí el que también me había impactado mucho en el momento fueron dos que los recuerde. Uno era Carl Herz, que era el de los perros, no sé si lo ubicás. Me gustó mucho porque es muy fantástico. Sí. Y el del vestido de terciopelo. El vestido de terciopelo, ahí se ve. Ese es bárbaro. Si pueden, leerlo. Y también me había gustado mucho. Pero vos sabés que cuando lo mandaste, yo ya lo había leído y leí las dos versiones, pero la original del libro, no sé, quería preguntarlo de ignorante, ¿cuál es la que aparece en el libro? Para adultos. La primera, por eso. Sí, era la que yo me recordaba. Sí, el otro digo, salió, es un ejercicio... la reversión salió en un libro. Yo te digo la verdad, no me fijé cuál es la recopilación completa de los dos tomos. No reparé en los detalles, pero la segunda versión, que es la infantil, sale en Los días de la noche, que es del año... Los días de la noche, es de 1970. Ahí está la soga. La soga, la versión para niños. Perfecto. Bueno, yo no tengo mucho más aporte que hacer, salvo que decir que Silvina Ocampo a mí me encanta como escritora y es una de las minas que mejor refleja su clase, sin demasiada nariz para arriba, digamos. Me parece aparte la refleja desde un lugar, o sea, pero lo conoce. No reniega de dónde es, porque es su lugar en el mundo, pero tampoco hace concesiones con su clase, no las hace. No, por eso me gusta tanto, me gusta mucho. No leí todo, pero algo leí. Sí, igual es mucha la producción que tiene, mucha.
Bueno, genial, Caro, gracias. Bueno, me quedan Lidia y Eli. ¿Quién quiere hablar de las dos? Lidia, me levantó la manito primero. Estás muteada. ¿Te das cuenta que estás muteada? ¿Ahí? Ahora ¿Ahí me sí. escuchas? Ah, bueno. Sí. Lo primero que quiero comentar es que mucho de literatura estoy incursionando recién y paso a comentar lo siguiente. Tuve algo raro con Silvina Ocampo porque es como que al principio no me gustó el cuento, no me atrajo, no me atrapó, pero cuando leí la entrevista con Medford Giardinelli y volví a leer el cuento, es como que, y no solo leí ese, sino leí los otros, varios otros, El vestido verde, por ejemplo, leí otros, y es como que me metí un poco en el mundo de Silvina, y me produjo a mí como sentimiento una profunda como conmiseración, como que sentí una mujer sufriendo en ese modo de hablar de sí misma, y lo veo después en lo que he leído, lo poquito que he leído. Y respecto del cuento, no, a mí me llamó la atención, además de que coincido y me aporta mucho lo que dijeron las compañeras. Hay una cosa que me llamó la atención, que en el primer cuento, la primera versión, ella habla de la blusa, y en el segundo cuento habla de la camisa. Y me di cuenta que yo, en la lectura, a esa soga, que incluso después aparece tentadora con el fotógrafo, le encuentro como un contenido de orden sexual, como esa cosa que es al mismo tiempo como un acompañante, como algo que está permanentemente, que Antoñito usa, y al mismo tiempo que tiene como vida propia, como que es tentadora en el segundo cuento, como que a pesar de ser un cuento infantil, se esconde para mí, como yo lo sentí, ese contenido latente, ¿no? De algo, de un componente sexual, Erótico. la niñez, erótico, sí, erótico, si bien no está claramente, pero lo noté, va para mí, ¿no? No, es muy interesante lo que traes, porque tiene que ver con esto que yo planteaba al principio, que más allá de estas, por eso puse en el cuestionario hasta las más sutiles, o sea, las diferencias hasta las más sutiles que podamos encontrar. Porque en lo que uno encuentra, en esas diferencias sutiles, están las distintas interpretaciones que uno puede hacer sobre el cuento. Nunca nadie va a saber exactamente qué quiso decir Silvina Ocampo con este cuento, salvo Silvina Ocampo, e incluso hasta Silvina Ocampo pudo haber querido decir una cosa en un momento y otra en otro. Claro. Pero más allá de eso, digo que esto se emparenta mucho con lo que dije al principio, de que no hace concesiones concretas más que este tipo de cositas que le van dando un sentido al cuento infantil, que en realidad toma dimensión de cuento infantil con el final. Pero no hace concesiones en cuanto a lo que quiere contar. Le cuenta lo mismo a un adulto que a un niño. Le cuenta lo mismo. La soga es así de mala. O sea, y es lo que Toñito quiere que sea, ¿no? Y la soga a su vez tiene su voluntad propia. Ese juego que hay en todo el cuento está en el cuento de la versión infantil y está en el cuento de la versión para adultos. No hay diferencia. Sí. Y en ese juego que algunas dijeron
perversión, que yo coincido esa caracterización, es donde yo sitúo esa captación que hago de la entrevista, de ese sufrimiento de ella, ese sufrimiento que se trasluce en su escritura, ¿no? Tal vez no corresponda a este análisis que estoy haciendo, pero bueno, pero es lo que es decir, a partir de esas cosas me empieza a conmover la lectura, y es como que en los otros cuentos que leo estoy buscando esa mirada que tiene que ver con un lugar en su familia, con un lugar de cómo ella entiende su vida en una época también, y también en su estrato social. Y hay otra cosa que me surgió, que tal vez es un poco traída de los pelos, pero bueno, me pasó a mí. Yo he visto la obra de teatro Eva y Victoria. Y el personaje de Victoria, por lo poco que yo sé de Victoria Ocampo, lo pinta muy bien la obra, y me surgió esta imagen como contrapunto a Silvina, en el sentido de esa presencia vital que demostró en su vida Victoria, y ese lugar de sufrimiento, pero al mismo tiempo potente, porque de alguna manera ella lo transmite en su letra, de Silvina, ¿no? Ese contrapunto, digamos, ¿no? Bueno, es lo que puedo decir. En realidad, vaya, si no viene, es excelente el análisis, o esto que vos decías recién, no sé si viene al caso, viene no al caso, al recontra caso, porque aparte arrancaste diciendo, no me gustó el cuento, y a partir de la lectura reflexiva, ¿no?, de la entrevista y la vuelta, empezaste a encontrarle un montón de cosas. Yo decía al principio que Victoria Ocampo solía decir, no soy sociable, soy íntima, ¿no? Y hay otra frase que ella repetía, y que los que son fanáticos de ella lo repiten, es, prefiero mantenerme del lado del secreto. O sea, hay algo en la construcción de esa frase que tiene mucho que ver con lo que vos acabas de decir. O sea, no quiere mantenerse sin que o sea, no quiere mantenerse al margen, o no le gusta mucho la exposición. Quiero mantenerme del lado del secreto. El secreto es algo que es mucho más profundo que no ser sociable, ¿no? Quedarte del lado del secreto. Y esta es el enigma también, es lo enigmático. Claro, ¿sí? Es decir, tengo presencia, pero tengo el secreto. Claro, claro. Y esto es todo lo que... Tal cual. Y el problema es que a su muerte todo esto en realidad tomó toda una connotación sexual. O sea, sus secretos siempre tuvieron que ver con cuestiones sexuales. Nadie, o sea, hay por supuesto estudios, pero me refiero a que el énfasis se pone en eso, ¿no? Esos secretos guardaba, esos secretos. No, guardaba estos otros también. Guardaba esto que vos decís, la contraposición con una hermana, que no solo era riquísima, linda, famosa, inteligente, intelectual, referente, una mujer en un mundo de hombres, dueña de una revista literaria. O sea, era una mina con una potencia que había que crecer a la sombra de esa mujer, ¿no? Y en el mismo ámbito. Así que no, todo lo que trajiste, Lidia, es súper, súper valioso. A esto iba yo cuando decía que era una pena que no pudieran venir a los encuentros cuando tenés algún imponderable o así. Porque esto es lo que enriquece. Más allá de que después se pueda escuchar, ¿no? Pero uno cuando escucha después dice, uy, mira, me hubiera gustado decir, yo acá hubiera dicho. Bueno, tener la posibilidad de decirlo.
Así que te agradezco a todas, porque el aporte siempre es valioso, siempre. Así nos parezca tirado de los pelos, siempre. Así que gracias, Lidia. Bueno, entró Alicia, pero me faltaría Alicia Panela. Hola, Alicia. Hola, Faltaría ¿cómo les va? Eli. Perdón. No, está bien. Faltaría Eli. ¿Querés hablar, Eli? Sí, dale, voy. Y después Bueno, Alicia si quiere aportar. También, en principio no me gustó el cuento, porque yo había leído otras cosas que ahora me di cuenta que no me han devuelto el libro. Tenía un libro de ella ilustrado por Nora Borges, que era hermoso, y ya tendré que ver a quién se lo presté. Pero aparte de eso, en principio me dejó como afuera. Yo venía también muy adentro de los cuentos de Samantha, me sentía a la par dentro de la trama, y este cuento, en relación también con otros que leí de Silvina, me deja fuera. También después releyéndolo ahí entro muchas contradicciones. Esto de, se llama Prímula, la cosa esta, el cordel de la serpiente, es un nombre de renacer, un nombre feliz pareciera, que le ocasiona una muerte que te abre una puerta, me deja pensando esta Prímula. Que le da una muerte, pero abrirá otra cosa con este nombre. ¿Qué me está queriendo decir? No, nada es casual, no le importa, tampoco es casual que en un cuento obtenga nombre y apellido, en el otro solo el nombre. Claro. En el segundo me parece, hasta me enoja el segundo, me parece como que se traiciona con esa infantilización del cuento. Cuando lo leí me daba rabia, digo, ¿y este final? Digo, ¿cómo hizo esto? Me pareció que se traiciona con este final, por ahí la nena estaba muy feliz en escribirlo, pero a mí me enojó. El osito ese lavador, digo, ¿qué tiene que ver con esta historia? Me desilusionó. Y por otro lado, bueno, aprovecho este minuto para agradecer el espacio de traerme de vuelta a la literatura y este género fantástico que particularmente me atrae. Yo vengo muy cuadradita de muchos años de lecturas laborales y qué sé yo, y esto me trae a la magia. Ayer estaba haciendo pastelitos con mi nieta y yo le quería enseñar a hacer el pastelito cuadrado, y cuando me voy a hacer un mate y vuelvo, ella había hecho unos bollos, tiene 4. Había hecho unos bollos, y digo, ¿qué hizo? Me dice, esta es una niña que está enferma y la mamá la tapó. Esta otra es un bebé que tiene una mantita. Digo, recuperar esa magia, ¿no? Claro. Esa cosa de, yo veía unos bollos que le iba a decir, ¿cómo pongo esto en el horno? Y ella decía, cada bollo era una historia. Tenía una historia. Y recuperar esto, bueno, ¿no? Es lo que nos trae este género. Bueno, eso es maravilloso porque en los niños pasa eso, ¿no? Está claro. todo tan suelto, que pasan desde la perversión, ¿no? A la cosa más tierna y luminosa e imaginativa que uno pueda tener. Ponen a la lupa para quemarte la hormiga y se cagan de risa, a hacerte el bollo con el bebé tapadito, con el pedacito de masa. No, muy enriquecedora la lectura de todas las compañeras, la verdad que todo. Sí, es hermoso, es hermoso. Yo sabía que iban a venir unas vueltas muy interesantes. Gracias, Eli. Ali, ¿vos querés decir algo? Bueno, ¿cómo les va? Llegué tarde porque vino mi nieta, después tuve que ir de mi mamá. Bueno, disculpen. Bueno, no es muy importante lo que tengo que decir, porque ya lo habrán dicho todo. No me gustó mucho el cuento, pero bueno, a partir de eso yo empecé a leer compulsivamente otros cuentos fantásticos de libros que tenía en mi biblioteca. La noche me quedé dormida leyendo varios. No todos son de mujeres. De ella leí 2 o 3 más, La Red, creo, y otro más, que me gustaron más que Las Sogas. Y bueno, nada, agradezco porque esto fue como una motivación para leer más de este género que me parece muy interesante de conocer, ¿no? De explorar. Gracias, Ali. A mí lo que más me
lo que más me gusta, yo hice una pregunta en el chat la otra vez y Amalia creo que me contestó, porque digo, ¿por qué les parece que yo les hago estas preguntas? Y ella dice, ¿te gusta interpelarnos? A mí lo que más me gusta es esto que está pasando y que sale solo, ¿no? La mayoría fueron poquitas las que dijeron, lo leí, me gustó. O sea, no es casual que yo haya elegido este cuento. O sea, podría haber elegido otro, pero yo quise poner este cuento, porque este cuento es un cuento que produce rechazo de entrada. O sea, es como que, digo, es fácil empezar a leer por algo que es lindo a alguien. Bueno, empecemos desde el sótano, a ver qué pasa, ¿no? Con la gente. Porque pasa mucho que uno cuando lee a un autor y se enamora de ese autor por lo que leyó, porque le encantó, después tiene la vara tan alta con ese autor o autora, que después lee otra cosa y, la puta, esto no está tan bueno, ¿no? Es como que cuesta seguir encontrando. Entonces digo, bueno, porque Silvino Campos no es una... No, primero, la muestra está que la mayoría dijo, yo no la había leído nunca, o había leído un cuento, o había, ¿no? No es una escritora popular, por decirlo de alguna forma. Ninguna escritora argentina es popular, pero Silvino Campos es menos popular que ninguno. Y digo, bueno, ya que arranco con una no popular, ¿por qué voy a arrancar con El vestido de terciopelo, por ejemplo? Que es un cuentazo del vestido de terciopelo para mí. Voy a arrancar con La soga. Y encima La soga que tiene dos versiones. Una para grandes y otra para chicos. Para que pase esto que pasó. Que yo te digo, va a pasar, pensaba para mí, va a pasar. Y pasó. ¿No? Esto de que no me... Porque yo perfectamente podría haber encontrado con que no, la verdad que no me gustó nada. Me costó un huevo hacer esto. Que ojo, también puede ser la razón por la cual muchas no aparecieron en el Zoom. Las variables se tienen que tomar todas. Lo que digo es que cuando uno arranca con un género que no le es afín, y encima con una escritora que no le es afín, y con un cuento que no es atractivo en el sentido de que no te encanta, no te fascina apenas lo lees. Y todo lo que ustedes sacaron a partir de eso es valiosísimo. Haber salido de ese sótano y haber llegado a la terraza es hermoso, porque lo fuimos recorriendo y con cada cosa que fueron diciendo. Así que, y aparte, incluso en aquellas, como dijo Alicia, no me atrae mucho, no me atrajo, pero me puse a leer otros cuentos fantásticos, de otros autores, no necesariamente de mujeres, de otros. Bueno, todo fue un disparador para leer. Y acá vamos a ir en esta segunda parte Perdón, pero yo me pregunto, ¿qué perversión tendré? Porque a mí me encantó el cuento. No, a ver, a mí me pareció... Yo trato de salirme siempre de mi apreciación personal para no influir a nadie ni en nada, ¿no? Yo leí la primera versión del cuento y dije, la puta, qué cuento. O sea, me encantó, a mí, ¿no? Pero si yo me tengo que poner no afuera... Tan perversa como yo, entonces. Sí, ¿no? Yo te muestro alguno de mis cuentos, vas a decir, bueno... pero si yo tuviera tenido que arrancar, digo, bueno, ¿cómo enganchamos con Silvino Campos? El vestido de terciopelo, que tampoco es un cuento como para decir, oh, qué cuento, es un cuento bravo. Pero es un cuento quizás, acá había un niño de por medio, o sea, es un cuento distinto. Pero ahora, volviendo, digamos, para hacer como un cierre, no un cierre definitivo, porque hay otras autoras que vamos a tomar que tienen que ver con el género fantástico, pero sí un cierre de esta primera parte en este hilo conductor que era Samantha y Silvina.
que podría cerrarse después con Mariana Enríquez, pero ya se va a cerrar con Mariana Enríquez. No las quiero demoler de entrada, digamos, con la trilogía de una, digamos. Vamos a pasar a Liliana Bodoc, que nos va a dar un poquito de respiro. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la literatura argentina es eminentemente fantástica. El género que representa a Latinoamérica, se puede decir, pero vamos a la Argentina, es fantástico. Los mayores exponentes de nuestra literatura, yo lo puse en el chat, considerados popes, es literatura fantástica. Quienes han recopilado y han hecho colecciones de narraciones fantásticas, siendo editores y correctores y recopiladores, son Borges y Bioy Casares. Sí. O sea, y este libro que yo les mandé, de la señora doña Juana Manuela Gorriti, esta señora nació en 1865 en Salta. Está considerada como la primera escritora argentina del género fantástico. ¿No? Siglo no pasado, el pasado. O sea, si ustedes pueden leer La Quena, que es el primer cuento, es largo, que es el primer cuento del libro. ¿Cómo? Yo encontré perdón que te interrumpa. Sí. Pero de Juana Manuela Gorriti. Sí. Escribe cuentos fantásticos relacionados con con, no sé, el sentimiento nacional. Tal Ficciones cual. Patrias. Tal cual. Tal cual. O sea, tremendo, cuenta su contexto, aparte retoma, porque lo que uno tiene que pensar, que esto nos pasa en toda la literatura. Hay una pelea si los mexicanos son los primeros en la literatura fantástica, si son los peruanos, si somos los argentinos. Lo que pasa es que la verdad es que nosotros tenemos referentes como Borges o como Cortázar, muy importantes de la literatura fantástica. Lugones. Pero más allá de eso, lo que digo es que acá hubo una mixtura, ¿no? De lo que eran las leyendas de los pueblos originarios, no solo las leyendas, digamos, la historia de los pueblos originarios, la construcción social de los pueblos originarios, basados en la magia, pero no en la magia como uno entiende a Harry Potter, en la magia, ¿no? Los mitos. De la tierra, ¿no? De lo que significan los ritos, ¿no? Y eso se ensambló con todo lo que venía de Europa. Si uno agarra un cuento fantástico europeo, o sea, no tiene nada que ver con un cuento fantástico latinoamericano. Después, Gabriel García Márquez da como una vueltita de tuerca más y se manda al realismo mágico, ¿no? En donde todo el mundo dice si es un género o es García Márquez, el realismo mágico, porque en realidad quizás Isabel Allende un poco, ¿no? Pero el realismo mágico es García Márquez. Y la literatura argentina tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Cuando uno escucha las leyendas, cualquiera de las leyendas, cualquiera, el pombo, el familiar, ¿cómo se dice? El basilisco, bueno, la web. El lobizón. Sí, no me sale el nombre, ánima, como el ánima, no me acuerdo cuál es. El ánima, sí. Bueno, son todas historias que provienen de nuestra tierra, digamos. Y lo que hace Juana Gorriti es, como bien dice Carolina, es tomar, porque su contexto era ese, es tomar, son ficciones fantásticas patrióticas. O sea, es como nos atravesaba la historia en ese momento. Si pueden leer La Quena, que es lo que yo les decía de entrada,
es un cuento largo y tiene, por supuesto, van a aparecer faltas de ortografía en algunas, porque aparecen palabras escritas en castellano antiguo, digamos. Entonces, hay palabras que ya no se escriben así. Pero es muy interesante ver cómo se fue gestando lo que vino después. Por eso, cuando uno lee literatura fantástica, que muchas veces se pega cuando uno dice, ¿a vos qué género te gusta? Y a mí me encanta el género fantástico. Como dicen, es una boludez. Son los cuentos para chicos, son eso. Bueno, te invito a que leas un poco. Entonces, cuando te invito a que leas, ahí te das cuenta que hay cosas que te atraviesan de una forma muy particular. Y que alguien dijo en el Zoom anterior que la literatura fantástica permitía contar aquello que no podía ser contado de otra manera, ¿no? O sea, hay cosas que te cuentan los cuentos y las novelas fantásticas que no pueden ser contadas si no es a través de ese género. Si no es a través de ese género. Es como que te da los permisos para poderlo contar. Y cuando uno termina, se da cuenta que me estuvo diciendo algo mucho más profundo de lo que parecía. Así que, más allá de lo que le estoy diciendo en general, atrévanse, que está bueno atravesarlo. Con respecto al juego, ¿cómo se sintieron con el juego? Acá hay varias que lo hicieron, algunas no, otras sí. Por ejemplo, Marina lo hizo, Amalia lo hizo, Eli lo hizo, Clota lo hizo, Lidia lo hizo, Alicia lo hizo. O sea, son un montón. ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Quién quiere hablar? ¿Puedo hablar yo? Sí, Lidia. Bueno, a mí me encantó hacer el ejercicio, pero tuve una contrariedad con respecto no a la estructura, que bueno, tengo mis errores y mis cosas que corregir, pero a raíz de ciertas puntuaciones que recibí, que me parecen muy valiosas, y que después lo rehice 2 veces más, que yo quería que existieran esos personajes. Bueno, es como que tuvo una resistencia, yo necesitaba que esos personajes... Bueno, vamos a contar un poquito, vamos a ubicar, porque yo por supuesto las devoluciones las di particularmente. Claro, está bien. Vamos a contar un poquito. La historia de Lidia era una historia preciosa, bien fantástica, o sea, muy bien apuntada desde el principio a lo fantástico. Breve, muy breve. Cuando yo leo en la brevedad y se ve el nudo de la historia, hay 2 o 3 personajes que ella nombra en la historia, que en esa brevedad son ripio. ¿Vieron cuando yo digo que hay que depurar el cuento? Bueno, son ripio. Con lo cual, mi recomendación era depurarlos y centrate en estos 4 personajes y contámela de nuevo porque es una joyita. O sea, está precioso lo que escribió, precioso. Y entiendo lo que me dice. Ella quiere que esté, y yo sé lo que significa, te lo puedo asegurar. Sé lo que significa que te quieran matar un personaje. Sé lo que significa. Y a mí me parece bárbaro que no lo quieras matar. Lo que tenés que encontrar entonces es la forma de que esos personajes sumen.
sumen a la historia. No me aparezcan. Bueno, me falta historia de esta gente, me falta historia. ¿Para qué los quiero? Si lo que vos me estás contando y me lleva a Celeste al final, es hermoso. Entonces, no, bárbaro, todas tus devoluciones, tus puntuaciones excelentes, sino es algo que sentí yo, si quería que existiera Alejandro, que existiera Zulema, que existieran todos esos personajes, es como que quería que se notara en el cuento los sentimientos de esa persona. Ese tejido, ese hilo que va uniendo a esas personas. Es que, por eso repito, eso está bárbaro. Lo que tiene que pasar es que esto que te está pasando a vos, adentro, que querés que se sienta, realmente se sienta. O sea, el que lo lee tiene que sentir lo que vos sentiste cuando lo escribiste. O sea, tiene que no sentir lo mismo, pensar lo mismo, tiene que encontrar en esos personajes ese sentimiento que te despertaron a vos. Porque vos claramente lo tenés, y por eso no los querés matar. Pero el que lo lee, no. Entonces yo le tengo que dar alguna herramienta para que empatice con ese personaje, desde el mismo lugar que vos. No lo mates, trabajá por ahí. Dale, y va a ser buenísimo igual. Buenísimo. Porque me encantó. Bueno, ¿quién más? Gracias, Lidia. A vos. ¿Quién más? Che, alguien que me diga cómo se sintió. Yo no escribí, pero quería saber si estaba a tiempo de mandarlo porque hice un... Siempre estás a tiempo. No hay fecha. Lo que pasa es que yo tomé la valija, el avión, y me vi escribiendo Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces dije, no, plagio total, soy la Nick del grupo. Vos escribí lo que quieras, y no hay plazo, además pueden hacer más cuentos, más de uno. No. Bueno, yo voy a señalar, voy a hacer de maestra Ciruela Mala. Clota. Se escondió. Acá estoy con las cucarachas. Me encantó. Las cucarachas. Claro que me encantaron todos, me gustó muchísimo. Hermoso. Las cucarachas viene de lejos. A mí me pasa que yo tengo ideas que las voy macerando y en algún momento salen por una o por otra razón. En un principio era un hombre, hace mucho tiempo, que se lo comían las cucarachas y estaba relacionado con la misma temática. Pero lo tomé y lo transformé y me costó. A mí me pasa cuando leía la entrevista, yo necesito música para escribir. Hermoso. Me genera otro clima y es una batalla campal. Cuando empiezo a escribir, eso me pasa. No me preocupaba lo fantástico. Lo que me preocupa es desarrollarlo. Y voy peleando y rehaciendo, y muy por el contrario de las indicaciones de lo que debería ser un cuento, yo no sé a dónde voy. Yo tengo siempre digo que la sensación que tengo, que en algún momento estuve trabajando con cerámica, con arcilla, y con la escritura me pasa eso. Voy buscando hasta que encuentro. No es que sea dónde voy de entrada. Sabía el tema, la capa más profunda, pero después le voy poniendo capas, como que eso me pasó. Yo creo que uno, cuando le pasa esto que cuenta Clota, sí sabe a dónde va. Lo que no sabe es cuál va a ser la frase del punto final. Bueno, eso es terrible. Sí sabe a dónde va. Sí. Y muchas veces pasa eso, y son técnicas. Lo que sí es importante, que es lo que yo
insisto, en cualquier taller que dé de producción literaria, no me acuerdo a quién se lo dije, pero creo que se lo dije a alguna de ustedes en los privados. La literatura, voy a parafrasear, creo que fue Einstein el que lo dijo. La literatura es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. O sea, escribir. Escribir es una batalla. Es una batalla. Y la más ardua de todas, la más tediosa, la más incómoda, la más jodida, la más hinchapelota, es la corrección. Sí. Y lamentablemente es la que lleva más tiempo. Pero no se puede zafar de la corrección. Yo he peleado durante toda mi vida con escritores, incluso. No. Yo escribo y que salga, porque yo soy así, no me ato, la inspiración, que yo qué sé cuánto, y lo primero que yo le digo, vos sos un irrespetuoso. ¿Cómo soy un irrespetuoso? Vos sos un irrespetuoso. Primero, con tu propia creación. Y segundo, con la persona que va a leer tu creación. ¿Quién carajo te crees que sos? O sea, no existe nadie en el mundo, que tenga la genialidad como para que de una las cosas le salgan de maravilla, la mejor versión. Sos un vago y un irrespetuoso. O sea, esta es la realidad. O sea, yo desconfío de los escritores que me dicen, no, la escritura es inspiración. La escritura es inspiración y laburo, hermano. Laburo. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? No escribas, ponete un kiosco. O no me des a leer nada. O sea, porque te voy a decir que no me gusta. De mala, nomás de jodida que soy. De la misma manera que cuando lo cerrás, que nunca está cerrado, nunca. Es un placer absoluto. O sea, cuando lo ves redondo, es maravilloso. O sea, ahí desaparece, es como un parto. Bueno, otra cosa que yo recomiendo es esto. Digo, porque yo soy una obsesiva. Yo no puedo volver a leer nada de lo que publiqué. No, es cierto. No puedo, porque si vuelvo a leer, tiro todos los libros. Los rompo. Digo, ¿qué escribí acá? ¿Qué porquería puse acá? O sea, y pasó un proceso de corrección, de edición. O sea, no leas más. El hijo ya salió así. Te salió torcido, Por más que vos le pusiste la plantilla para el pie plano, lo llevaste al odontólogo, le hiciste todo lo que le tenías que hacer, pero el pibe ya te salió así. O sea, no lo toques más, déjalo en paz. O sea, eso también lo digo, ¿no? O sea, hay un proceso, un tiempo. Tampoco hay que eternizarse en la corrección, porque eso también es cobardía. ¿no? Es el pasado, no lo podés borrar. Ya está. El pibe ya está hecho. No hay más vuelta. Pero está bueno lo que contás. Está bueno, porque el proceso de cada una es re lindo también de saberlo. Está muy bueno. Y aparte uno a veces puede encontrar puntos en común. Perdón, chicas, yo tengo que dejarlas, lamentablemente. Les agradezco muchísimo todo, perdónenme, pero me surgió algo. Al contrario. Bueno, hasta la próxima. La próxima seguramente vamos a poner una encuestita en el grupo, a ver si pues, se puede. La próxima sería 7 u 8 de julio, viernes 7 o sábado 8. Ponemos una encuesta a ver qué sale más votadito, a ver qué pasa. Chao. Chao, linda. Gracias. Gracias a ustedes. Buena semana. Buen fin de semana. Gracias. Igual. Bueno, sigue Marina. El 7 de julio se va mi hija a vivir a Europa. Mira. No cuenten conmigo porque voy a estar llorando. Bueno, y sí, claro. Entiendo. Bueno, no se puede decir mucho.
más que uno entiende. Marina. Bueno. También, me encantó. A mí me agarró las ganas de escribir cuando empecé a leer a las compañeras y dije, ¿por qué yo no voy a escribir algo? Y no me salía qué escribir. Entonces, bueno, busqué otra vez los dados, las imágenes de los dados, y bueno, y elegí la primera imagen, que era el avión, el teléfono y ahora no me acuerdo qué cosa. La valija. Y la valija, fundamental la valija. Qué memoria tenés, Leni. Y bueno, lo que me costó es darle la vuelta para que sea un cuento fantástico. Te salió redondito igual. Sí, igual creo que se puede leer de distintas maneras también, porque vaya a saber qué le pasó a Margarita, ¿no? Así que cada uno le da el final que quiere. No, pero está perfecto ese final. Porque no, o sea, lo cortás en el momento exacto, para que el cuento sea fantástico. Me permita, es un final abierto, que era un poco, no sé si les puse sobre eso de los finales abiertos y cerrados. Es un final abierto porque no se sabe qué significa esto, ¿no? Yo porque por si la que no lo leyó para no spoilear, claro. Ella lo compartió, así que... pero está justo ahí. Justo. ¿Cómo era el tema? Porque como yo no le sé bien el nombre, no sé cuál... Se llama La valija. No sé si lo cuento o lo dejo por las dudas las chicas no lo hayan leído. Si no, lo volvemos a recompartir. Porque Amalia perdió todo, así que a lo mejor... Lo vuelvo a recompartir, yo tengo todos. Lo vuelvo a recompartir, así las que quieren lo leen. Amalia? Bueno, eso es lo Alicia que... se fue también, ¿no? No, Alicia está. ¿Sabes lo que pasa, Alicia? Mi cuadradito se pone arriba de la cara de alguna. Y justo me había tapado. Entonces no, me veía yo y no te veía vos. Digo, ¿dónde está Alicia? No, yo me moví un poco, pero ahora me senté de vuelta. Pero está. te escucho, sí. Bueno, pero ¿y cómo te sentiste? ¿A quién le preguntas? No, a Marina, para que termine. Marina. Me encantó, porque por ahí preciso empujoncitos para sentarme a escribir. Y la invitación, y más cuando las compañeras empezaron a escribir, yo dije, ay, ¿por qué no me animo yo también? Está buenísimo. Sí, no, me encantó. Me encantó el ejercicio y la oportunidad también. Y agradezco porque no siempre en los talleres el profe o el tallerista se ocupa de hacer las devoluciones que vos hiciste, Leni. No siempre se lee y se da. No sé qué tallerista es. Bueno, yo he hecho otros talleres que, bueno, se lee a lo mejor en un encuentro, cada uno lee su cuento y te dicen 2 o 3 cosas, pero tenerlo en el formato, bueno, virtual en este caso, en un PDF o en un Word, no es lo mismo porque vos podés volver al cuento. Bueno, es que esa es la función de un taller, chicas. Claro. O sea, la verdad que, o sea, si no hay una devolución, a veces uno sí, hay una realidad. Tuvo una muy buena recepción y hubo muchas compañeras que mandaron. Sí. Por eso pido paciencia y digo, bueno, bánquenme porque aparte me lo tomo en serio. O sea, yo si voy a hacer una devolución como corresponde. ¿Para qué? O sea, no me voy a sacar del problema encima. No es para que juguemos y nada más. Pero bueno, en un taller es como, no sé, el ABC. O sea, si yo voy a dar un taller... Está bien que no es estrictamente un taller de escritura, pero si yo hago una propuesta, claro. Yo soy la que lanzo la propuesta, ¿cómo las voy a dejar con...? Y no sé qué pasó con esto que yo escribí. ¿Para qué lo escribí? O sea, si no hay una devolución. Así que sí,
sí. Claro, Eso, y uno cuando bueno, yo estoy incursionando en todo esto, son mis primeras experiencias, digamos, porque no vengo del palo de la literatura y no tengo así como... y me parece que siempre la opinión de otro, de un lector, y un lector avesado, que ya, digamos, uno tiene como referente, te ayuda para saber si lo que escribís es un bolazo o obvio. más o menos funciona, inclusive compartirlo con las compañeras acá en el WhatsApp, ¿no es cierto? Que también Claro. eso Sí, ayuda. hay que generar, que eso vamos a trabajarlo después, que forma parte también del taller, porque tiene que ver en realidad casi con la filosofía o la esencia de Red de Herramientas, ¿no? Vamos a trabajar un poco también en el taller involucrarse, ¿no? El involucrarse, ¿no? La verdad que no me puedo quejar, porque en el chat somos 43, no vienen a los encuentros, los anteriores sí han sido bastante mayoritarios, pero hoy, bueno. Pero hay una participación bastante masiva, de una forma o de otra. O sea, hay un involucramiento, ¿no? Hay 2 o 3 que después yo voy a charlar por privado, porque no han participado en nada, pero en absolutamente nada, ni contestaron un sí de una encuesta o un no, en nada. Entonces a veces uno se tiene que preguntar, ¿para qué estoy en un espacio en que no estoy? ¿No? ¿Por qué quiero ocupar un lugar del que no me apropio? O sea, ¿qué me está pasando para meterme en un lugar y no irme? Porque si no me interesa me voy. O sea, ¿está? Y tampoco es un chat en donde uno dice, bueno, está bien, puede ser que esté archivado, no sé. Pero tampoco es un chat que no tiene movimiento, entonces no te olvidás que estás, ¿viste? Que a veces pasa. Pero a mí me parece que este tipo de actividades lo que buscan también, además de todo lo que tiene que ver con la literatura y la lectura crítica y el pensamiento y el de construirnos y toda la pelota, tiene que ver también con un ejercicio de involucramiento, ¿no? De que empecemos a aprender a involucrarnos en aquello en donde nos decidimos estar, de una manera activa. Bueno, vamos a irlo trabajando, ¿no, Clota? De a poco, qué sé yo, pero va a salir. Y yo estoy súper contenta con este grupo, súper, porque me parecen... Primero me dejé una semana como globo de ensayo, ya que se usa ahora tanto la expresión, como globo de ensayo dejé una semana abierto el chat. Dije, a ver, ¿qué onda? Joyita. No se desbandó, no pasó nada de estas cosas que solemos ver en todos los chats, que de repente hay que decirle, paren. Así que es maravilloso. Maravilloso. Bueno. Y además, para terminar, me encantó después leer los trabajos de las compañeras también, porque te digo la verdad, yo los esperaba, esperaba los mensajes, esperaba los cuentos, y me encantó. Eso tiene también que ver con involucrarse. Claro. O sea, no es solamente me siento acá o mando lo mío para que me lean. No, loco, claro. Devuelvan. Claro. Devuelvan. También de las demás. Todas las que compartieron tienen ganas de saber qué opinan los demás. Todas. Así, aunque sea una reacción, loco. O un me gustó. Nada, algo. Bueno, ya lo vamos a ir ejercitando. Sí, bueno, ¿quién más? Amalia. Bueno, yo en realidad puse 2 cuentos, pero... El segundo todavía no lo analicé. Ah, pero lo viste. Sí, pero no lo analicé pero todavía. No está totalmente hecho con la consigna porque lo hice No, ya sé. En tercera persona. No, en realidad no, lo hice en primera. Igual, chicas, a ver, nadie cumplió la primera parte de la consigna que decía ubiquémoslo en un lugar específico. No. Real. Bueno, después hablamos de eso entonces. Ahora vamos a hablar del
que creo que lo habrán leído algunos. Bueno, la verdad es que yo quiero contar un poquito cómo suelo escribir. Yo no escribo así directamente, siempre armo todo en mi cabeza. Y cuando me siento a escribir, ya es como que lo tengo medio finiquiteado, digamos. Después, obviamente, corrijo puntuación, ortografía, todas esas cosas. Y en este cuento no se me ocurrió el final, y ya tenía todo lo demás, y no se me ocurrió el final, y digo, bueno, lo voy a dejar que cada uno, porque igual me pasaba con ¿cómo se llamaba esta chica? Que contó primero que estaba enamorada de su personaje y no los quería matar. Lidia. Bueno, a mí me pasaba igual, no la quería matar, pero se me venía todo de que se moría congelada, que la asaltaban esta gente que no era conocida, que la asaltaban y la mataban, y no se me ocurría nada de que ella pudiera, qué sé yo, decir, bueno, voy a prender el que estaba directamente, la pobre no tenía ni qué comer, ¿no? O sea, no le encontraba ni una salida fácil, ni tampoco le salía una normal, digamos, ¿no? Bueno, entonces la dejé sin final, y porque en realidad no lo tenía, o no me decidía cuál, y bueno, la terminé con cosa que sí, que yo cuando puse que era un sueño, obviamente desestructuraba todo lo fantástico que tenía el cuento. Era así. No. Bueno, eso me dejó un poco... No, a veces pasa esto, ¿no? Que era un poco lo que digo de los finales abiertos y demás. Cuando uno deja un final abierto, le tiene que dar alguna herramienta al lector como para que imagine qué pudo haber pasado, pero no que parezca que me falta el final. Que me falta el final. Y con respecto al final que le diste, no quiere decir que no sea fantástico. Lo que digo es que el sueño, ¿no? O la locura también, a veces, porque la locura es justificativo de... le quita la magia de lo fantástico, porque en los sueños o en la locura puede pasar cualquier cosa. Entonces, el tema está en que lo extraño, lo siniestro, lo raro, se filtre en lo real. Se filtre. Sin necesidad de explicarle nada a nadie. Le digo que, o sea, yo de fantástico nada, siempre con los pies muy en la tierra, y nunca se me ocurre algo extraordinario, nunca. Se me pueden ocurrir ficciones de la vida, pero sacada de la vida real. O sea, no. Y me cuesta. A ver, no es obligatorio que no salga. O sea, hay grandes escritores, qué sé yo. Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre, y la verdad que a nadie le va a pedir a Rodolfo Walsh que escriba un cuento fantástico. O sea, digo, no quiere decir. Yo a veces lo digo, o insisto, como para. Porque, por ejemplo, con Betty Ortiz, que hoy no pudo estar porque está en La Rioja, creo, y también me habló por privado y me explicó, me dice, yo quiero lograrlo. O sea, claro, yo dije, a mí me gustaría también. Pero yo quiero lograrlo. Bueno, entonces si querés lograrlo, lo que hay que hacer es salir de la caja. Salir de la caja. Yo voy a mandar un ejercicito así como para que salgan de la caja, pero tampoco las quiero asustar. Yo lo voy a pensar bien, porque además, si nos podés asustar, a ver, una cosa es presencial. Una cosa es presencial. No asustamos de casi nada, te digo. No, pero me refiero a asustar
A ver, porque yo este tipo de ejercicios los hago en forma presencial, conmigo están. O sea, lo reparto, se realiza en el momento, entonces la devolución viene ahí. Tengo que pensarle la vuelta para que virtualmente ustedes no se queden. Pero eso, Leni, pero eso podríamos hacerlo. ¿Qué cosa? Eso que vos estás proponiendo y que hacés presencialmente, en una situación como esta, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo en mi taller anterior, que era escribiendo con voz propia, tenía bastante de eso. Yo hacía ejercicios en el momento y surgían. Lo que pasa es que No, sí, tenés razón. Tiene otro sesgo. Entonces ya tenemos otro taller para el futuro. Claro, no quiere decir, a ver, yo escribiendo con voz propia lo quiero repetir. Lo que pasa es que en ese momento lo di como una clínica de géneros. O sea, pasamos por todos los géneros. El narrativo, el poético, el dramático, el guión de cine. Pasamos por todo. Fue tan hermoso, muy lindo. Y ese tenía como un principio y un final porque tenía un programa que tengo el programa. Pero me gustaría, quizás dar más adelante, hasta una vez que me organice, dar uno, pero agarrar un género, uno, o sea, no volver a repetir todos los géneros. Y irlos dando en orden, qué sé yo, narrativa, después poesía, después drama o género dramático, que es obra de teatro, lo que se conoce como obra de teatro. Y por último, guión de cine, que a mí me parece fascinante. La parte de guión es más, quiero hacer un gran taller de guión, pero eso es aparte. Pero bueno, pero dejando eso de lado. Les voy a mandar un ejercicito, pero déjenmelo adaptar a la virtualidad y a la modalidad que tiene este taller, o esta experiencia. Lo que podés hacer es darlo 2 días antes de que nos juntemos y entonces después hablamos sobre lo que escribimos. Pero el problema es que yo acá tengo que respetar a la gente que no quiere escribir, que quiere solo leer. Acá estamos mezcladas, chicas. Acá hay gente que le gusta... Bueno, pero que escriban algo. Pero no, obligada, nadie. No, después vemos, déjenmelo pensar y organizar, y las que tengan interés lo pensamos aparte. Pero... Yo pienso que a lo mejor las que no vienen presencial son las que no les interesa escribir. No, porque saben. Leen y ya está. No, saben, porque más de una me ha hablado por privado. No, lo saben. Porque la vez pasada fuimos como 23. O sea, hoy estamos más flojitas, pero las otras dos... Pero además hay personas que han escrito que hoy no están. Claro, igual. Bueno. Y otra que no escribió y está. Claro. Eli, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo no escribo y me surgió una historia que creo que fue una película o algo que vi cuando yo era chica, que me quedó siempre esa imagen de... creo que es previsible, que podría haber tenido más vuelo, todas las críticas que uno le hace después, pero me entusiasmó como para seguir. Estoy muy movilizada por otras cuestiones, no tengo mucho tiempo, pero ya estoy escribiendo otro, y bueno, es un camino de ida que me abriste, Pereiro. Me parece muy bien, Rodríguez Palaca. Vamos por ese camino entonces. Escuchá, después, chicas, les voy a pasar, me voy a tomar una atribución que no me la tomé hasta ahora. Yo con Eli tengo un programa de radio, no sé si ustedes están enterados, que se llama Matria Mía. Después les mando el link para que nos escuchen los martes, sí. Ya estoy perdida, Eli, no me acuerdo. Tomamos una licencia la semana pasada. Esa atribución de mandar el link para que nos escuchen. Y me van a putear, lo voy a pedir, voy a decir, chicas, yo sé que estoy violando las reglas que yo misma puse. Pero bueno. Que yo no lo mencioné, fui respetuosa de tus tiempos y de tu espacio. Me parece bien. Bueno,
a ver, nada es previsible, todo es un camino. A mí el cuento me encantó, como me encantaron todos. Me falta Alicia, ¿eh? Yo soy Alicia, que estás ahí detrás de mi cuadradito, pero... porque sé que aparte Alicia me mandó como una corrección, ¿no? Voy a correr mi cuadradito. Sí, pero no la leas. ¿Por qué? No, todavía no. ¿Puedo empezar a hablar o estás Sí, o tenés algo más? te estoy habilitando la palabra. Bueno, gracias. Yo empecé escribiendo un cuento, pero al final escribí otra cosa. Porque el primero, que vos me lo corregiste sabiamente, bueno, ahí entendí la lógica del cuento fantástico. A mí me parecía que estaba bien escrito, pero Sí. vos hiciste notar que no respondía a los parámetros del género. A ver, estaba bien escrito, eso aparte. Ahora vamos al género. Sí, no, estaba bien escrito, pero yo ingenuamente pensé que estaba bueno. O sea, dije, bueno, No puedo escuchar, hay muchos micrófonos abiertos. Bueno, ese cuentito se llamaba La inmobiliaria y la gata Frida, que es la gata que anduvo por acá arriba de la mesa hace un rato, que yo le quise dar protagonismo a full a la gata. Pero después cuando me sentí más, después de la crítica muy oportuna de Leni, me motivé más y me empeciné más con hacer una buena producción, que no sé si la logré, por supuesto, y le mandé a Leni otro, pero no lo leas porque primero se llamó La inmobiliaria y la gata Frida y ahora se llama La llave, ¿no? El último que escribí. Y ese con el que estoy más conforme. Es más largo y lo corregí montones de veces, me puse muy obsesiva y me parece que no me quiero mandar la parte, me parece que lo logré escribir un cuento fantástico. Nada más. No sé si ¿Y por qué no querés que lo lea? Quiero cansarte, pero bueno. No, pero decime por qué no querés que lo lea, lo voy a leer. Jamás me digas a mí, no hagas algo. Le vi muchos errores y lo volví a rehacer. Hasta ayer mismo estoy trabajando en el... Vos querés mandarme de nuevo el que está bien. No, como después me puse obsesiva, veía que repetía palabras, qué sé yo, y encontré la vuelta para hacer esa cosa medio tirabuzón que es lo mío. Es que estaba bueno eso en el primero, ¿eh? A mí ese rulo me encantó. Bueno, después le mandé como más, porque vos me dijiste que sacaste lo del sueño, yo saqué a la gata, la menciono muy poco, saqué un montón de cosas y le mandé como 3 rulos. Entonces, me pareció que cerraba más como historia fantástica. Buenísimo. No, pero buenísimo. Después mandame el que vos quieras que yo lea, me avisás. Me lo mandás por mail y me decís, bueno, este sí. Y yo lo leo. Bien, digo, ay, pobre, no quiere decir que no lea el que ya me mandaste, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Que no quiere decir que no vaya a leer el que ya me mandaste. No, pero no. Pero no te vas a enterar. No sé el segundo que mandé si se llama La llave o La inmobiliaria, pero bueno, visto de los lados, al principio me hizo sentir muy limitada, estaba desesperada. No, chicas, no. No se sientan, nunca, no se sientan nada. No se sientan. No nada. Relación entre estas cosas. Y aparte hay una realidad, que lo dijimos desde el principio. Acá no hay eruditas, no hay alguna que sabe más que otra, no valen los títulos, no vale nada. O sea, acá es una experiencia lúdica y de disfrute. Y tenemos que transitarla desde ese lugar. Y que nos permita alguna especie de deconstrucción. Siempre nos vamos a llevar algo. Siempre. Por lo menos yo
de cada encuentro, ni de cada intercambio en el chat me llevo algo. Hay un montón de cosas que ustedes dicen y a mí me disparan. Voy a mandarles esto, que a lo mejor ni lo recordaba o no lo tenía pensado originalmente. Pero digo, no, porque, a ver, el que fue docente sabe, uno nunca tiene los mismos grupos. Y cada grupo le devuelve cómo volver uno a ese grupo, ¿no? Ese ida y vuelta. Más allá de que tenga un programa que cumplir, o bla, 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 o una materia que dar cuando es la facultad y tenés que dar los temas, las unidades y demás. El grupo te devuelve cosas que a una le despiertan cosas y dice, voy a agarrar por acá. Me parece que esto les va a gustar. Eso me pasó con la entrevista. Yo vi determinadas cosas en el chat y dije, la entrevista que hizo con Mempo me parece que va a ser un buen disparador. Y lo mandé. Y yo sé, Marina, que te debo un texto, que te dije que te lo iba a mandar y todavía no te lo mandé. Me acuerdo, tengo todo acá, tengo todo anotado. Bueno, chicas, ha sido un placer el día de hoy. A mí me ha pasado volando, no sé ustedes. Digo, el próximo va a ser Liliana Bodoc. Va a ser un respiro en medio de la tormenta. Vamos a tratar de irnos por algunos textos que no sean netamente infantiles, ¿no? Igual les recomiendo que si pueden leer la saga de los confines, la lean, porque si El Señor de los Anillos fue un librazo en el sentido de lo que significó para la literatura fantástica, épica, filosófica, religiosa, todo lo que se le puede encontrar al Señor de los Anillos, la saga de los confines tendría que ser algo de lo cual nos enorgullece como argentinos. Lástima la pérdida de Liliana. Pero bueno, hay cosas que son preciosas de ella. Yo estoy armando una recopilación para mandarles. No es fácil tener en PDF los libros de ella. No tengo una recopilación como para yo escanear y hacer el PDF, pero de alguna manera voy a armar algo. Y les voy a mandar en la semana el cuadernillo. En la próxima reunión, entonces, vamos a poner esta cosita a ver qué onda. Hay compañeras que me han dicho que los sábados les cuesta. Entonces, yo le he prometido a algunas que íbamos a hacer algún tipo de cambio de día. También está el domingo, pero el domingo es un día complicado. Los domingos suelen ser muy familiares, muy complicados. Pero bueno, veremos si puede ser el viernes 7, ¿no? El viernes 8. No, viernes 7. Y ahí vemos igual, a ver qué opina. No, 8. No, 7. No. Ahí está. Me había ido a septiembre, chicas. Quiero que termine el invierno. La primavera, querés. Viernes 7 o sábado 8, lo voy a poner. ¿Está? Y también irá, como siempre, cuadernillo, extras, alguna que otra actividad extra y un jueguito. Un jueguito para mantenernos activas. Uno o más. Voy a pensar. Bueno, chicuelas. Muchas gracias, Leni. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Chao, chicas. Chao, gracias. Buen fin de Gracias. semana. Igualmente. Gracias, cuídense. Todas. Gracias. Ahora sí, ¿no? Estoy hablando Sí, ahora estamos solas. ¿Paraste de grabar? Pará, sí. Ahí paro. Me acabo de bajar.